Muy bien, una vez más Dios les continúa bendiciendo. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos claves acerca de la vida espiritual. Y dentro de esos conceptos claves existen dos que impactarán dramáticamente al cristiano. ¿Alguien quiere hablar? Porque escucho como un micrófono como si estuviese abierto. Ok. Estoy planteando que existen dos conceptos claves que impactarán dramáticamente a la vida del creyente. Estos dos conceptos tienen que ver el primero, donde nos dice que el creyente no ha sido llamado por Dios a vivir una vida espiritualmente a su manera. En otras palabras, usted no se gobierna y usted no se puede inventar una forma de vida cristiana, porque ya Dios ha dejado en su palabra cómo nosotros debemos de comportarnos en la vida cristiana. De no ser así, pues entonces esto fuera un caos, porque todo el mundo hiciera lo que quiera, lo que quisiera, todo el mundo pues de alguna manera u otra pudiera decir, bueno, esto es lo bueno y válido para la vida cristiana, o esto no, o esto sí, y entonces no funcionarían las cosas de la manera como deben de funcionar. Ese es el primer principio. Usted no fue llamado por Dios a vivir una vida espiritual a su manera. El otro principio es, el creyente no debe intentar ser como Cristo mediante sus propios esfuerzos, sino debe depender del Espíritu Santo, quien producirá en el creyente el fruto de justicia y manifestará en su vida la vida misma de Cristo. O sea, el creyente, bendito sea el Señor, mucha gente intenta ser o parecerse a Jesús con sus propias fuerzas. Hay gente que usted la ve luchando, haciendo prácticas espirituales y lucha y esto y aquello para, bendito sea el Señor, pues parecerse a Jesús, pero nos damos cuenta que mientras más muchas veces queremos parecernos a Jesús y es con nuestra propia fuerza, sentimos que estamos más dependientes, entonces el Señor, o sea, de repente nos pasa que nos damos cuenta que estamos más sensibles a cosas que no deberíamos estar en ese nivel de sensibilidad. Por eso, nosotros debemos de tener esa, esa pasión por nosotros, es confiar en el Espíritu Santo, depender de Él. Yo en las clases pasadas, a aquellos que no han visto la clase pasada, les motivo que se tome un tiempo y que las vea, donde he estado hablando de todos estos temas que hoy pues estoy tocando a manera así, si se pudiera decir, breve. Entonces, la escritura describe el proceso de la vida espiritual. Por favor, hay una serie de pasajes bíblicos ahí, búsquenlos para que lo vayamos leyendo y de alguna manera u otra pues lo vayamos desglosando esos pasajes bíblicos. Uno es Hebreos 12, 1 al 3, Segunda Timoteo 4, 7 al 8, Romanos 8, 5 y 12 al 14, o sea, Romanos 8, 12 al 14 también, y Colosenses 12 al 7, Segunda de Corintios 5, 7 y Gálatas 2, 20. ¿Quién comienza con la primera, por favor? Hola. Hello, ¿está alguien por ahí? Amén, amén. Comenzando. Amén. Hebreos 12, 1 al 3. Ya. Amén. Léelo, mi hermano. 12, 1 al 3. Por tanto, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien. ¿Alguien me podría explicar ese versículo que acaba de leer Linda? La escritura describe el proceso de la vida espiritual. Primero lo describe como una carrera. Y dice, teniendo tan grande nube de testigos alrededor, corramos con paciencia la carrera. Pero ¿cuál era esa nube de testigos que tenía, de quién está hablando ahí el escritor a los hebreos? ¿Ustedes me están escuchando perfectamente o soy yo que estoy hablando o casi no se escucha? Se escucha, se escucha. Perfecto. Entonces estoy haciendo una pregunta. ¿A qué se refiere? ¿A qué nube de testigos se refiere ahí el pasaje de Hebreos capítulo 12 de 1 al 3? O a los no creyentes y a los mismos creyentes también. O sea, debemos dar testimonio de que realmente conocemos a Cristo. O sea, la nube de testigos se refiere a los no creyentes también. Claro, Hebreos claro, se capítulo refiere 2. tanto a los creyentes como a los no creyentes. ¿Por qué? Okay. Porque dice la palabra en una parte, una frase que usaba Balaguer, que por su fruto lo conoceréis. O sea, de acuerdo a los frutos que tú ves, se sabrá qué tú eres o qué no eres. Amén. O sea, tenemos un testimonio que dar tanto ante los demás creyentes como a los no creyentes. Eso es lo que yo interpreto. Sí, pero recuerden, el versículo inicia en el capítulo 12, ¿verdad? Inicia con un por tanto. Ajá, por tanto Nosotros también. En derredor. Ese por tanto es un conector. Ese por tanto, hay un pasaje que le antecede que le precede a este versículo o a este capítulo 12, donde habla si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, habla de un grupo de personas, o más bien lo que muchos predicadores le han llamado el Salón de la Fe. Y habla de Abraham, habla de Rahab, y habla de un grupo de personas allí. Entonces, a partir de ahí, voy a leer un poco del versículo 11, especialmente los últimos versículos. Del versículo 37, porque es mucho, hasta el 40 lo voy a leer, porque después de ahí inicia el versículo 12. Desde el 36, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Eso está hablando. Le voy a mencionar algunas de las personas que habla ahí. Ahí habla de Moisés, habla de, bendito sea el Señor, perdonen, habla de Rahab, habla de Gedeón, habla de Barak, habla de Yetet, habla de David, habla de Samuel.
entre otros. Y entonces en el versículo 36 dice, en el 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles. Leo el versículo 38, lo voy a saltar un poco. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, leo el versículo 40 hasta el 39, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces continúa el versículo 12, si se fijan, ese capítulo no terminó ahí. Entonces dice, por tanto, nosotros también, en otras palabras, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en este caso se está refiriendo a quienes, a esos creyentes del Antiguo Testamento que, que por su fe alcanzaron grandes cosas, bendito sea el Señor. No es que de repente los muertos nos estén viendo, sino que sirve como parangón, sirve como para poner ejemplo para nosotros. Es como que digan, mire, ustedes teniendo tanto ejemplo de esa gente, despójense del peso y del pecado que los asedia. O sea, siempre es bueno leer las escrituras en lo que le antecede ese pasaje y lo que le continúa. Claro, yo sé que aquí no hubo tiempo para eso, pero recordemos que los libros, especialmente Hebreos, se escribe como manera de carta, si se pudiera decir así. Y entonces, cuando es así, hay una cosa que precede la otra, o sea, que continúa, que le da continuidad a la otra. Y en este caso, Hebreos está diciendo, señores, despójense del peso del pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera. O sea, de repente no es que nosotros, esto no es del que más, no es del que más corre, ni el que tiene como si fuera pies de águila que podría volar. No, no, no. Yo he visto mucha gente, y con eso no les desmotivo a los nuevos creyentes, hay que estar activo en el Señor, pero yo he visto mucha gente que en ese principio arrancan, que wow, ¿quién los detiene? Pero a la medida que le va pasando el tiempo, van bajando la guardia, van bajando la guardia, van bajando la guardia, hasta que llega un momento de su vida que definitivamente hay algunos que hasta se han descarriado. Y como la vida espiritual es una carrera, o es como si fuese una carrera, usted inicia una carrera, pero el objetivo no es solamente ganarla, sino también terminar esa carrera. Esta no es una carrera que se va a quedar a medias, hay que terminarla. Y cuando habla del peso que nos asedia, que nos quitemos el peso que nos asedia, el pecado que nos asedia, hace una alusión a las carreras griegas, donde los griegos corrían desnudos. Hoy nosotros vemos maratones de personas corriendo con ropa, pero en aquel momento los griegos se quitaban toda la ropa que tenían para correr, porque ellos decían que la más mínima ropa les representaba un peso para su carrera. Por eso a las mujeres no les era permitida estar en una serie de los juegos que se hacían en Grecia a las casadas, porque las que eran solteras sí podían estar. Pero a las casadas no se les permitía porque esos hombres estaban al desnudo. Y en este caso, el quien está escribiendo está tomando eso como alusión y está diciendo, miren, para ustedes poder correr y poder terminar la carrera y que no se cansen en el camino, tienen que quitarse todo aquello que le es un obstáculo en sus vidas, que impide que ustedes puedan correr a la velocidad y poder terminar la carrera como Dios quiere que ustedes la terminen. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Hebreos 12, 1 al 3 nos hace este planteamiento. O sea, nosotros debemos de entender que este es un proceso paulatino y que iremos paso a paso corriendo la carrera del Señor. La siguiente cita, por favor. Amén. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si se fijan, dice que Dios nos dará una Corona. corona. Pero esa corona es una promesa que el Señor nos está haciendo. Permítame leerla otra vez, por favor. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Gloria al nombre de Jesús. ¿Me la puede leer, María, por He favor? peleado la Ajá. buena batalla, he Ahora, acabado la carrera, he exacto, guardado la fe. exacto. Por Ahora lo sí. demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. En otras palabras, hay que terminar la carrera del Señor. Y cuando habla de la buena batalla, fíjese que aquí no nos está diciendo que usted esté luchando contra gente, ni que esté luchando contra ¿verdad? Deudas y situaciones. No, aquí te dice, he peleado y he terminado la buena batalla. ¿De qué? De la fe. De la fe, bendito sea el Señor. De la fe, hermanos. Miren, no hay nada mejor que nosotros poder servir al Señor y poder cumplir y entender que estamos en una carrera, pero no estamos en cualquier carrera. Estamos en la carrera de la fe, bendito sea el Señor. Una carrera que algunos podrían subestimar, otros podrían ponerla en poco, tratar de decir que nosotros estamos locos, pero nosotros estamos corriendo una carrera y debemos de entender eso, que de repente cuando viene a ver, en medio de la carrera nos vamos a cansar, no vamos a tener fuerzas y vamos a necesitar del Señor, de que el Espíritu Santo fortalezca nuestra vida. Hay veces, yo he visto algunos atletas que durante cierto tiempo, o si están demasiado calorados, no toman agua, porque hay algunos que le da un dolor y hasta se pueden caer y no poder continuar la carrera por eso. Ahora el Espíritu Santo nos promete que en nosotros hay una agua que salta para vida eterna. El Señor Jesús nos lo prometió. De repente tú vas a estar siempre fresco, aunque haya momentos de tu vida que tú sientas que Dios no está contigo, que Dios no está ahí. Mira, Dios siempre está ahí disponible para fortalecernos, para ayudarnos y siempre nos va a animar a que terminemos la buena carrera o la buena batalla de la fe. Bendito sea el Señor. Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Quién me podría explicar eso, por favor? Amén. Dele, mi hermano. Ahí, por ejemplo, la Biblia habla de personas que son carnales y otras que son espirituales. Los que son los que son de la carne piensan en las cosas materiales, ¿verdad? En las cosas que pueden saciar la carne. Pero los que son espirituales piensan en las cosas espirituales, o sea, piensan en las cosas, los preceptos bíblicos y las promesas de Dios. Que aunque podamos ver las dificultades enfrente de nosotros, podemos confiar en Dios y alcanzar la victoria. Amén. Amén, así es. Y Romano 8, de 12 al 14, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. O sea, muy interesante porque aquí nos dice que la forma de hacer morir los deseos de la carne es por el Espíritu. No sé si recuerdan, hace unas semanas atrás, que les decía, no sé si recuerdan no sé si estaban todos a lo que me voy a referir ahora, donde les hacía saber que había un señor que tenía 2 perros. ¿Ustedes se acuerdan de esa anécdota? Hello. Sigue más para adelante para darnos cuenta si sí o no. Había un señor que tenía 2 perros y él iba a un pueblo y decía, él tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, y él iba a un pueblo y decía, hoy va a ganar el perro negro. Echaba a los 2 perros a pelear y efectivamente el perro negro ganaba. Luego regresaba la semana siguiente y decía, hoy va a ganar el perro blanco. Y el perro blanco entonces ganaba. Después que pasó una buena cantidad de tiempo, algunas personas, como en todos los lugares que hay gente muy curiosa, de repente se acercaron y le dijeron, pero ven acá, ¿y cómo es que tú sabes cuál es el perro que va a ganar? Él le dijo, es sencillo. Yo agarro y el perro que yo quiero que gane, lo alimento durante toda la semana. El que quiero que pierda, agarro y solamente le doy agua para que se quede vivo, no lo alimento. Entonces, cuando yo vengo aquí y echo a pelear los 2 perros, pues se supone que el que yo alimenté durante la semana completa, le va a ganar al que está débil porque no ha comido. ¿Qué nos dice esta anécdota? Que si tú te dedicas a darle de comer al espíritu, en este caso a tu espíritu, entonces tu vida espiritual va a estar fervorosa, va a estar activa, va a ser difícil que tú estés pensando en cosas de la carne porque tú le estás dando de comer al espíritu. Ahora, si le estás dando de comer a la carne, pues entonces todo va a estar a flor de piel. ¿Y qué significa dar de comer? Bueno, la Biblia dice que no proveáis para los deseos de la carne. De repente, si usted durante la semana completa, el tiempo que estuvo libre, se dedicó a ver televisión, se dedicó, por ejemplo, a ver series de la empresa aquella que ustedes saben, se dedicó, por ejemplo, a ver, por ejemplo, cosas en YouTube, los chismes y la farándula de la televisión, cualquier tontería o chisme con la vecina o con el vecino, sucederá y va a pasar que sencillamente su vida espiritual no va a estar fervorosa. Usted sencillamente va a estar en una condición dispuesto a lo que el pecado quiere hacer con su vida. Además, va llegando un momento que ya, como yo siempre he dicho, la gente no se descarría de un día para otro. Por lo regular, la gente se descarría porque va paso a paso. Va cediéndole terreno a la carne, y ya llega un momento que ya no puede vencer la carne, bendito sea el Señor. Entonces, la manera de vencer los deseos de la carne es a través del Espíritu, claro, confiando primero en el Espíritu Santo y después haciendo ejercicios espirituales para fortalecer nuestro espíritu. Dentro de esos ejercicios espirituales están el estudio y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, está la oración, está el ayuno, está el compartir la palabra, está el alentarse los unos a los otros. Hay una serie de ejercicios espirituales que nosotros podríamos hacer que podrían contribuir al crecimiento del espíritu, de nuestro espíritu, y por supuesto a permitir que el Espíritu Santo pues tome más posesión de nuestras vidas cada vez. Citas bíblicas.
Colosenses 2, 6 al 7. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Wow. Aleluya. Es un pasaje muy, muy especial porque dice así como. O sea, habla de que nosotros pues manifestemos una clase de vida en Dios diferente. En Dios está todo lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en la vida cristiana, y a veces se viven como vidas como tan mediocres en el Señor, no porque Dios quiera. A veces la gente busca excusas, no, porque yo no tengo tiempo de aquello, de lo otro, bendito sea el Señor. Y te dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es lo que te dice? Cristo vivió una vida perfecta. Y mucha gente dice, no, porque Cristo también era 100% Dios. Sí, es verdad, pero también era 100% humano. Y de la Biblia dice que Cristo no venció en el espíritu, Cristo venció en la carne. Porque hay gente que dice que no, que Cristo venció en el espíritu, como queriendo decir que Cristo, por ser Dios, fue que venció todas las situaciones de este mundo. Pero no fue así. Entonces, de la manera que nosotros lo recibimos a Él, ese paquete llamado Jesús de Nazaret, si se pudiera utilizar un término para que me puedan entender mejor, así nosotros pues manifestemos esa vida, esa plenitud de lo que Cristo ya nos ha dado, bendito sea Jesús. Segunda de Corintios 5, 7. Bueno, Amén. Amén. dale, 5, bebé. 7. Ajá. Okay. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, ¿no? No por vista. Ok. ¿Y eso qué significa, O mis sea, hermanos? bueno, que creemos por fe porque no hemos visto, o sea, creemos por lo que hemos escuchado y leído. No como por ejemplo los discípulos que ellos vieron al Señor, oh Señor, y, y creyeron, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros creemos sin haber visto nada, o sea, nada físicamente y humanamente hablando, porque muchas cosas espirituales hemos visto. Sí, Amén. 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 Y ese enfoque también de que por fe andamos, no por vista, es que nuestro caminar en el Señor ni siquiera debe depender de cómo nosotros vemos la vida espiritual. Ese andar en el Señor debe depender de lo que Él, por eso dice la palabra en uno de los pasajes que se leyeron en el principio, en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, en otras palabras, nosotros caminamos esta vida cristiana con la esperanza de que hemos de verle a Él y de que Dios va a transformar nuestras vidas. Ahora, si nos llevásemos, como decía Pedro, si nos llevásemos de lo que no podemos verlo, entonces prácticamente nadie sería cristiano. Pero esta vida cristiana usted tiene que vivirla entendiendo que esto no depende de sus fuerzas, sino que depende de lo que Él ya hizo por usted. Por eso le dice que usted no anda por, bendito sea el Señor, que usted anda por fe y no anda por la vista. Bendito sea el Señor. No anda
por lo que usted puede percibir como humano, sino anda por lo que la Biblia ya estableció acerca de la persona de Jesús. Gálatas 2:20. Yo solo voy Amén. a... Ajá, dime, mi hermano. Ahora bien, ahora bien, no, mediador, ahora Si, bien hay, ok, si sale el Zoom, es porque me dice que me queda menos de un minuto. Yo voy a cerrar porque ya ah, no nos queda mucho para iniciar otra sesión. ok, Ok. Y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. El cual me amó y se entregó. A sí mismo por mí. Saben, eso es el asunto de la vida espiritual. Si se fijan, aquí siempre hay un precedente de que Dios ha hecho algo por nosotros. Amén. Siempre que Dios nos puede o nos pide algo, es porque ya él ha dado el primer paso. Amén. Dios siempre le pide al hombre lo que él sabe que el hombre puede hacer, no solamente por el hecho de que él es Dios y lo conoce, sino porque ya Cristo experimentó todo eso en la cruz del Calvario. Entonces, Amén. el Señor nos llama a que nosotros, aquí dice ahora, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si se fijan en este caso, nunca nosotros terminamos de morir, ¿eh? La Biblia hace Amén. ver que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa constantemente. Entonces, ese ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay que tener lo que se llama una disposición para eso. O sea, uno, tomar la decisión con la ayuda del Espíritu Santo a que sea el Señor que gobierne nuestras vidas. Dios no quiere un pedacito de nuestras vidas. Dios no quiere controlarnos por pequeñas áreas. Dios quiere tener absoluto control de nuestras vidas. Y cuando me refiero al control, no es que te vas a volver un robot. Voy a comer, Señor, voy a comer. Tiene que ir al baño, Señor, ¿tú crees que voy a ir al baño? Pues ya eso sería ya una gente ya un poco enajenada, mental. Ahora, lo que sí el Señor quiere es que nuestro accionar esté tan inmerso por Él, que lo que vayamos a hacer, que no sean las cosas cotidianas, nosotros consultemos al Señor. Y hay hasta en caso de las cosas cotidianas que Dios prevé y en su misericordia nos libra. No sé si ustedes escucharon el testimonio de personas que trabajaban en la Torre Gemela, que de repente, ese día, hubo uno que se le quedó el zapato. Iba en el vehículo, iba manejando con un zapato. Y cuando se ve, dice, pero ¿y cómo va a ser? Que yo me quedé sin ese zapato. Tengo que devolverme, voy a llegar tarde. Y imagínense, profiriendo todas las mil y palabras del mundo. Y se devolvió. Hubieron otros que se enfermaron ese día, que no pudieron ir. Wow, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? Sin embargo, para sorpresa de ellos, que mientras algunos que iban de retorno otra vez porque tuvieron alguna situación, se le dañó el vehículo, lo que fuera, para sorpresa de ellos, que entonces se derribaron, se cayeron las torres gemelas. Nosotros muchas veces podemos estar pensando ciertas cosas y hasta haciéndole bendita al Señor porque Él quizá no nos está dando o no nos está permitiendo X o Y cosa. Pero por lo regular, cuando usted ve una barrera grande en su vida, si usted sabe que usted no está en pecado, si usted sabe que que lo que está recibiendo no son consecuencias de su maldad,
Si usted ha orado y siente paz porque usted entiende que no es Cachito que le está haciendo la vida imposible, entonces mire a ver si es Dios que le está permitiendo que se le levante una muralla delante de usted, porque Dios quiera librarlo de algo, bendito sea el Señor. A veces luchamos, 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 luchamos y luchamos porque estamos muy vivos en la carne, pero no vivos en el espíritu. Y tomamos decisiones que son fatales para nuestras vidas. Pero Dios en su misericordia nos asiste y nos ayuda. Gloria al Señor. Amén. ¿Ya lo Entonces, leyeron? sí, ya lo leímos. Entonces aquí Vale, tenemos... Humphrey. Sí, no hay inconveniente, Humphrey. no hay inconveniente, manito, no te preocupes. Cualquier cosa, después tú, en el video que yo subo, pues tú le puedes dar para atrás y ahí ver lo que nosotros compartimos hasta este momento. Amén. Entonces, ya dentro de las cosas que nos quedan está la responsabilidad de Dios con respecto a tu vida espiritual y la responsabilidad del hombre, que es lo que nosotros vamos a ver la semana que viene, para concluir con este tema y entonces entrar dentro de esta misma materia a lo que es el devocional, que voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Dios? Bueno, aquí nos dice que Dios no hará por el creyente aquello que le ha ordenado hacer. ¿Usted está escuchando eso? Sí. Dios no hará por usted aquello que le ha ordenado hacer. Aquí, por ejemplo, se cita leer la Biblia, orar, testificar. Testificar es lo mismo que predicar. Sino que en el momento de la salvación y en relación con la vida espiritual, Dios realiza por el creyente aquello que solo le corresponde a él, como le he planteado en otras clases. Dios, si usted está parado enfrente de su televisor, computadora, celular, tablet, lo que sea, mirando Netflix el día entero, Dios no va a venir a quitarlo de esa silla a usted. Puede que el Espíritu Santo le haya en un momento determinado sentir que lo que usted está haciendo no está bien, porque una gente que se pasa el día entero mirando Netflix no saca ni siquiera un espacio para orar a Dios. Entonces hay que sopesar esa situación. Entonces hay veces que hay personas que tienen que orar, pero hay un partido de X o Y cosa. Dice, no, yo no puedo, porque es que ese partido yo tengo que, y está bien. Si miras el partido y luego le dedicas un buen tiempo de comunión con el Señor, Dios no tiene problema con eso, ¿eh? Porque Dios, si es de pelota, Dios es de todos los partidos. Porque si no, imagínense, hubiera problema con ese. Y que no, que Dios, por ejemplo, Dios es de las Águilas, o Dios, por ejemplo, del Licey. Hay que problemón. Entonces ganarán siempre. Y entonces hubiera mucha gente que ya con Dios, porque imagínense. Pero Dios no tiene ese inconveniente. Y si usted le dedica su espacio a Dios que tiene que sacarle, no, Él no tiene inconveniente con eso. O sea, Dios, lo que le digo es que lo que usted sabe que tiene que hacer, Dios no, lo que ya la Biblia expresa que usted tiene que hacer, Dios no va a venir a decirle, mira, lee la Biblia. Lee la Biblia, ponte a leer la Biblia. No. Dios no va a hacer eso. Mira, ponte a orar, ponte a ayunar. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, la Biblia lo dejó ahí por una razón. O Dios te va a venir a decir a ti que no robes, o que robes, porque ya Él te lo ha dicho en su palabra, que no lo hagas. O por ejemplo, cuando estás haciendo algo que te está robando todo el tiempo, Dios no te va a venir a decir, no, porque deja eso. Ya tú sabes que tienes que dedicarle un tiempo y un espacio al Señor. Entonces nosotros debemos de entender eso. La responsabilidad de Dios son aquellas cosas
que el creyente no puede hacer por su propia cuenta. Entonces, ¿cuál es parte de la responsabilidad de Dios? Bueno, Cristo murió por nosotros. Usted podía cumplir con las exigencias de Dios, jamás no podía cumplir con las exigencias. Entonces, dado esa situación, Dios dice, bueno, mi hijo tiene que morir por sus pecados, porque ellos no van a cumplir con las exigencias mías. Entonces, parte de la responsabilidad de Dios son restablecer la relación, bendito sea el Señor, entre Él y usted, que era lo que venía diciendo. ¿Y quién está en medio de, de restablecer esa relación? La persona de Cristo. Bien. Sí, te escucho, hermano. Bueno, con relación a eso que tú dijiste, sí, eso que tú dijiste de que las responsabilidades que tú tienes que tomar en cuanto a lo que te corresponde en tu vida espiritual. Mira, en mi caso, cuando yo llego del trabajo, como que mi mismo espíritu me dice aquello, a lo otro, aquello, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Y no me enfoco en la televisión, ni en películas, ni cosas, sino me enfoco en lo que yo tengo que hacer. Sino que algo como que me dice, mira, tú tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, ayunar. Son cosas que me pasan y yo a veces no lo entiendo, ¿me entiendes? Así es. Y no es que esté mal el tiempo de ocio, porque de hecho la Biblia es equilibrada. La Biblia es equilibrada, o sea, nosotros podemos tener tiempo de ocio. Ahora, Amén. el tema se da cuando nosotros dedicamos todo nuestro tiempo nada más al tiempo de ocio. Hay gente que, por ejemplo, el domingo dice, bueno, yo me pasé la semana entera trabajando, el domingo es nada más para yo sentarme a ver X o Y cosas, o para irme por ahí. Entonces no sacan un espacio para el Señor. Nosotros no estamos diciendo que saques el domingo completo, porque si es tu único día que tienes libre, pero hacer el equilibrio. Entonces, si te llaman para un lugar para ir a laborar, tú buscas la manera de llegar temprano, pero entonces a la iglesia o al templo muchas Es un veces lío. es un problema, no podemos llegar, pero hacemos arreglos para llegar temprano a los otros lugares, pero al templo no. Entonces, todos esos son temas que nosotros debemos de trabajarlos en nuestras vidas de manera tal que nosotros estemos dándole tiempo de calidad al Señor. Permitir el compañerismo y la comunión con Él. El deseo y la voluntad de Dios es que tengamos una relación personal con Dios. O sea, Dios dice en su palabra que entren al trono de la gracia confiadamente. O sea, Amén. Dios quiere una relación de amistad con nosotros. En un momento determinado, Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré ¿cómo? Mis hijos. Amigos. Amigos. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque el siervo, No sabe nada de su Señor. exacto. Pero el amigo se relaciona con ese otro amigo. Ahora, es importante y cabe resaltar aquí que claro que Dios nos llama siervos porque somos sus siervos desde la perspectiva que nosotros estamos para hacer lo que Dios nos mande a hacer en el momento que Él quiera que se haga, como Él quiera que se haga. Amén. De esa perspectiva Amén. somos sus siervos, pero de la perspectiva de relación, Él quiere que nosotros seamos sus amigos. Que vayamos a Él confiadamente, sin ninguna situación de que, wow, Dios me estará juzgando por lo que yo he hecho, por lo que he dicho, por lo que he pensado. No. Él quiere que nosotros seamos sus amigos. De hecho, hubo un hombre en el Antiguo Testamento que Dios le llamó su amigo. ¿Ustedes saben quién fue ese hombre? Hola. No, yo no. No fue Elías. Abraham. No, Abraham.
Abraham. Dios lo llamó su amigo, Ok, sí. Abraham. Ok. ¿Usted se imagina que Dios le llame a usted mi amigo? Súper. ¿Eh? Súper. Eso es súper, pero eso se puede. Porque ya Jesús, de hecho, fue el primero que dio el primer paso. Dijo, yo no lo voy a llamar siervo, yo lo voy a llamar mis amigos. Ahora una cosa es que Dios te llame su amigo y otra cosa es que tú tengas esa relación de amistad con él. Amén. Y de que tú entiendas que él es tu amigo. Porque hay gente que no entienden eso. Dios te llama amigo, eres mi amigo, pero ¿y tú eres amigo de Dios? Porque esto es una relación bilateral. No es unilateral, no es de una vía, es de doble vía. Porque Dios puede estar diciendo, ese es mi amigo, pero ¿y tú te consideras amigo de Dios? Tu vida está acorde a hacerle fiel a esa amistad que Dios te está profesando y que te ha profesado de siempre. Entonces, esas son preguntas que nosotros debemos de hacernos para ver cómo está nuestra vida espiritual. Porque precisamente de esto se trata esta materia. Esta materia se trata precisamente de eso, de que tu vida espiritual se alinee a lo que dice la palabra de Dios con Dios. Dentro de las mismas tenemos el estimular e instruir al creyente a través de su palabra. La palabra de Dios es el manual de instrucciones del creyente, o sea, Dios nos dejó su manual para nosotros. ¿Y qué es un manual? ¿Cuál es la función de un manual? Instruirnos. Instruirnos, exacto. Usted agarra En y base a eso. ¿eh? Instruirlo en base a la palabra, la escritura. Precisamente. O sea, usted agarra y Amén. compra un abanico extraño que usted no sepa de eso que normalmente tiene el tipo de botón. A mí me pasó un tema con una, no es un extractor. Es como si fuera una licuadora, pero son más fuertes. No sé si es trituradora, que se llama. Que me ayuden ahí la gente que saben de eso. Yo sé que es más grande que una licuadora. Parece Pero como una olla. no. Es así mismo como una licuadora, pero mucho más grande. Un procesador. Algo así. El hecho es que en una, yo habíamos comprado un asunto de eso, que luego yo le diré el nombre, y estaba intentando encenderlo. Por ejemplo, usted agarra una licuadora y usted le quita el vaso a la licuadora y le da a los botones y usted ve que da vuelta el piñoncito que mueve la La cuchilla del vaso. cuchilla. Eso se mueve si la licuadora no tiene el vaso. Y yo estaba precisamente intentando hacer lo mismo con ese equipo. Yo, Dios mío, pero ¿será que se dañó? Porque como yo no lo he usado, nunca lo compré y nunca lo usé. Y le estoy dando, y le estoy dando, y le estoy dando. Y veo que el asunto no hace nada. Digo, wow, se dañó, voy a tener que llevárselo a un técnico. En una, digo, pero ven acá. Déjame ir al manual para ver cómo funciona. Le coloco el vaso, lo ajusto, bendito sea el Señor. Amén. Y cuando lo hago, que le ajusto el vaso, dónde va y cómo va, con la tapa cerrada, le di a encender y encendió enseguida. Pero sin el manual, yo hubiese ido a gastar un dinero con algo que estaba bueno. La Biblia es el manual de las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Y si usted se está instruyendo de otra cosa que no sea la palabra de Dios, entonces su vida tiene un rumbo que no debería de tener. Y usted está haciendo cosas que no debería hacer. Salón. Por eso
Las escrituras deben ser leídas, estudiadas, para que no venga cualquier persona a decirnos dos o tres cosas y a enseñar cosas que son mandamientos de hombre. Amén. Amén. Entonces, por eso se nos motiva que nosotros escudriñemos las escrituras. Es necesario estudiarlas. Yo no sé cómo hay personas que se le puede pasar una semana sin leer la Biblia. Y cuidado, que hay gente que a veces se le pasa un mes y no la lee. Hay gente que hay libros de la Biblia que no lo lee. Por ejemplo, hay gente que aún siendo evangélicos pentecostales no leen Apocalipsis. Es más, hay gente que todavía son cristianos y le causa temor leer Apocalipsis. Pero esa es la palabra de Dios que está ahí para nuestro propio provecho. Entonces nosotros tenemos que leerla, estudiarla, vivirla, practicarla. Bendito sea el Señor. Entonces, otra de los compromisos de Dios es fortalecer la vida espiritual del creyente. Dios envió al Espíritu Santo a morar en el creyente para darle la capacidad de obedecer y crecer espiritualmente. Ese punto que yo estoy acabando de leer ahí se encuentra desarrollado en dos de las clases que he dado en las últimas semanas. Ahí nosotros hablamos de manera abundante en esas dos clases. Para aquellos que no pudieron estar en esas dos clases, si la escuchan, pues se van a dar cuenta que yo hablé de ese tema. De manera que Dios ha llamado al creyente a poner en práctica su posición en Cristo. También hablé de la posición en Cristo en esas otras dos clases, de acuerdo al modelo y principios de la palabra, dependiendo de la provisión del Espíritu Santo. Siempre, te van a ver aquí, siempre ese énfasis de depender del Espíritu Santo. Siempre del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no los dejaré, ni los desampararé. Exacto, no los dejaré huérfanos. Le daré al Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya para que Él venga. O sea, ahora mismo nosotros estamos como iglesia en el ministerio del Espíritu Santo. Cristo sigue haciendo obras portentosas a nuestro favor, proveyó la salvación, ¿me entiendes? Pero estamos en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y mora dentro de usted. Y como les dije, ese es un tema que en esas dos clases anteriores, usted la ve, lo que tienen son como 1 hora y 15 minutos cada una. Usted un día de esto la pone hasta haciendo lo que está haciendo, ya sea yendo al trabajo, haciendo oficio, lo que sea. Usted lo coloca y usted va a escuchar que detallamos ese tema ahí. Bien, hoy nosotros acabamos un poco más temprano y quiero que vean cuál es el tema de la próxima clase. El tema de la próxima clase es cómo entonces debe el creyente llevar a la práctica los principios de la vida espiritual. Este tema de acerca de la responsabilidad de Dios o de lo que Dios ha hecho a nuestro favor se sigue detallando más en el material que ustedes tienen. Le decía al grupo de la semana pasada que aquellos que se les dificulte leer de manera virtual, entiéndase por el celular, computadora, cualquier dispositivo de esta categoría, Molly y Xiomara tienen una copia del material impreso. Yajaira también tiene una copia del material. Así que aquellos que se les dificulte pueden sacarle copia y entonces ya ahí tendrían el material completo. Si cada uno de los que estamos aquí leemos el material, ya al momento de venir aquí a la clase, pues nosotros hasta podríamos abundar más en explicaciones
y respondiendo hasta muchas preguntas sin tener que estar un poco acelerados. Entonces, para la próxima clase tenemos cómo entonces debe el creyente llevar a la práctica los principios de la vida espiritual. Eso está en el manual virtual, que es el mismo que tienen Molly y Xiomara y Yajaira de manera física. ¿Alguna pregunta? Any question? Ah, Bueno, pues como nadie tiene ninguna pregunta, será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Amén. Recuerden que ya vamos a tener este sábado que viene y el otro de arriba para concluir esta materia. Una vez concluyamos esta materia, vamos a entrar al tema de dispensacionalismo. Para entonces, luego de esa materia de dispensacionalismo, entrar en escatología bíblica. Ya a partir de ahí, vamos a recibir fuego del Espíritu con esas materias. Son muy Amén. interesantes y son una bendición. Así que Dios me le bendiga a todos y gracias por Amén. participar. Dios bendiga. Amén. amén. Lo bendiga más. Amén. Vamos a orar, por favor, antes de cerrar. Miguel. Sí, Domingo, te escucho. Ya, ¿qué va? ¿Usted qué va a orar?